¿Sabes que hay zonas del planeta a las que no se puede acceder debido a la presencia de tribus caníbales? Cuando salen noticias sobre desapariciones de turistas en territorios donde existen tribus caníbales, nos sigue sorprendiendo. Tal vez porque tengamos la idea de que la práctica del canibalismo desapareció con las evangelizaciones del siglo XVI, o porque se piense que únicamente las tribus americanas prehispánicas eran las que practicaban la antropofagia. Pero lo cierto es que las tribus caníbales siguen existiendo actualmente. Y de hecho atrae a algún que otro turista buscando el morbo o la aventura. Y no siempre sale bien. Desde los gobiernos de los distintos países donde siguen habitando este tipo de tribus, recomiendan a los turistas que no se acerquen a ciertos territorios. Recomendaciones que son desoídas por los que buscan aventuras. Pero antes, mis eternos agradecimientos a los patrocinadores del canal. Durante la Ilustración, estudiosos como Adam Smith se dedicaron a establecer una división de las distintas sociedades del mundo, atendiendo a grados de consecución y, según creían, de racionalidad. De tal manera que consideraron el culmen de la evolución humana a las sociedades occidentales, Europa y Estados Unidos. O dicho en otras palabras, la raza blanca. El propio Darwin se vio influenciado en esta corriente para elaborar su teoría del origen de las especies, y argumentos que ha dado lugar a la división en lo que llaman primer mundo, refiriéndose al hemisferio norte, y tercer mundo, refiriéndose al hemisferio sur. A esto había que sumarle el concepto de civilización, aplicado por los evolucionistas a toda sociedad ligada a la producción metalúrgica y a la concepción de una idea de Estado, con lo cual quedaban al margen todo tipo de sociedades indígenas o aborígenes, las cuales dentro de esta clasificación quedaron en un estado de salvajismo o indigenismo al considerárseles inferiores. Esto es un error. Está más que demostrado que las sociedades prehispánicas, por ejemplo, poseían avanzadas técnicas de cultivo, tecnologías muy avanzadas que incluso algunas de ellas no se conocían en Europa. El problema es que no vivían bajo el capitalismo. Por eso se las consideraba incivilizadas. En los imperialismos del siglo XIX ocurría exactamente lo mismo. Las potencias europeas se repartieron literalmente como si fuese una tarta los territorios de Asia, de África y de Oceanía, donde se descubrieron nuevos territorios y nuevas sociedades, pues por ejemplo en el interior de África o Australia o Nueva Zelanda. Debemos entender, por ejemplo, que Nueva Zelanda fue descubierta hace tan solo 183 años. Las sociedades de estos nuevos países, que estaban siendo conquistados, sufrieron un intenso, rápido y corto periodo de civilización, aunque realmente era un atraco a mano armada. Las potencias del primer mundo solo querían sus recursos ante una industria que se estaba quedando sin ellos. Así que las sociedades cercanas a fuentes de materias primas o energía sufrieron este proceso. Pero las áreas marginales no. Estas siguieron viviendo como lo hacían desde hacía milenios. Muchas de estas sociedades acabaron rindiéndose al sistema capitalista, pero otras, que siguen aún hoy en día, no. Según los datos de Amnistía Internacional, dicen que en el año 2021 existían hasta 476 millones de indígenas en el planeta, distribuidos entre 90 países y suponiendo un 5% de la población mundial. Y a pesar de que muchos gobiernos e incluso la ONU establecen políticas de protección para estas comunidades, la realidad es que el avance del capitalismo, el avance del consumismo, está destruyendo estas sociedades, las cuales están perdiendo gran parte de su territorio. Talan sus árboles para la extracción de madera, pierden sus territorios para ganarlo los grandes cultivos o infraestructuras del sector terciario, o simplemente son discriminados por la sociedad que les rodea. Cabe destacar que cada sociedad indígena o cada comunidad indígena es única en sí misma, de tal manera que no podemos comparar los Nahua con los Mursi. De igual forma, los antropólogos lo tienen muy complicado a la hora de estudiar estas civilizaciones, porque mientras que unas son aceptivas a recibir a personas del exterior, otras son verdaderamente reacias, porque se sienten amenazadas. Es el caso de los Korowai, de Papúa Nueva Guinea.
Son recolectores cazadores, no conocen la agricultura, es decir, hablamos de que llevan un modo de vida paleolítico. Se calcula que la tribu posee unos 3.000 miembros. Esta tribu practica el canibalismo. De hecho, son varios los turistas que, haciendo caso omiso de las recomendaciones, se adentran para visitarles y jamás se les vuelve a ver. No es la única sociedad caníbal actual, sino que también podríamos citar a los hombres leopardos de África Occidental, los monjes Agori de la India, los Wari de Brasil o los Moawaka de Perú, los cuales creen que la única forma de mantener el alma del fallecido es comiéndose su cuerpo. Estas tribus son muy peligrosas, son muy belicosas, hasta el punto de que se han llegado a alimentar del cuerpo de muchos misioneros que, o han ido a socorrerles o a ayudarles en un proceso de, desarrollo o incluso de evangelización. Ellos no entendían que iban a ayudarle para su subsistencia. Simplemente no están acostumbrados al mundo que nosotros conocemos y se sentían amenazados. Por otro lado, actualmente se considera la isla de Sentinel como el territorio más hostil del planeta. Allí vive una tribu que literalmente mata a todo el que se acerque. Tal vez te suenen estas imágenes que se volvieron virales hace unos años, donde un grupo de indígenas expulsaron a los visitantes incluso lanzándoles flechas. Se conoce la existencia de este pueblo desde el siglo XIX, cuando los británicos convierten la isla en una cárcel insular. Actualmente es una sociedad muy protegida. La establecen como la más vulnerable del planeta, debido a que no conocieron el fuego hasta hace 2 siglos y porque no tienen inmunidad hacia las enfermedades, ya que llevan miles de años aislados. Así que muchos consideran que viven en el auténtico paraíso y que conservan la inocencia de los primeros hombres al no haber sido intoxicados por ideologías políticas, económicas o religiosas. Es un error creer que estas sociedades indígenas son incivilizados. Todo se trata de cultura y de protección, ya que se sienten amenazados, como he dicho antes, de estas personas que están invadiendo sus tierras. Pero no todas las civilizaciones indígenas son así. De hecho, incluso algunas nómadas, se han visto salpicadas por el capitalismo y al final han cedido en parte. Es el caso de los Masái africanos, los cuales son conscientes de que son una atracción turística para quienes visitan la sabana, por lo que se dedican a confeccionar artículos para vendérselos a los turistas. Cobran por fotografías y están dispuestos a acompañarte de safari previo pago, dinero con el que comprarán alimentos en el mundo desarrollado. Con lo cual, todo forma parte de una atracción, aunque siguen siendo indígenas. Pero hay que reconocer que gracias a que estas sociedades están más predispuestas, se han podido estudiar, y de hecho, el comportamiento del ser humano en la Edad de Piedra se ha podido estudiar gracias a asemejarlo con estas sociedades. Actualmente el planeta acaba de superar los 8.000 millones de habitantes, pero este dato no es real, ya que muchos territorios de la Tierra no presentan datos fiables o datos exactos o simplemente no presentan datos demográficos, como es el caso de las sociedades indígenas. Con lo cual solamente se puede hacer una estimación de la cantidad de personas que viven en el planeta y solo conocemos una pequeña parte de las culturas de las tribus indígenas que están aisladas y que viven en el planeta. De hecho, hay un estudio que indica de que a día de hoy todavía no se conocen la cantidad de tribus indígenas aisladas que viven en el mundo. ¿Crees que estas sociedades están más atrasadas que las nuestras? ¿Consideras que los gobiernos deberían protegerlos más? Si te ha gustado el vídeo, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal. No te olvides darle a la campanita y si quieres patrocinar el canal, en la caja de descripción te digo cómo puedes hacerlo. Chao.